Muy buenos días de nuevo a todas que están aquí en vivo, también a las que van a ver la grabación hoy día. Muy buenos días, feliz jueves a todas. Hoy día estamos en la segunda lección del curso Ley y Evangelio. Y bueno, en la primera aprendimos que cada palabra bíblica está destinada a nuestra edificación y uso en nuestras vidas. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y hoy vamos a enfocarnos en las dos enseñanzas principales de la Biblia, que son la ley y el evangelio. Y luego vamos a enfocar aún más en la ley de Dios. ¿Qué es el propósito de la ley? ¿Y tiene significado para nosotros hoy en día? Vamos a ver. Entonces, ahí vamos hoy día, queridas hermanas, pero primero, antes que nada, empezamos en oración, pidiendo la bendición de Dios en nuestro estudio hoy día. Oremos. Padre misericordioso, nos ha dado tu ley y tu evangelio para nuestra salvación. Enséñanos a usar esas dos enseñanzas correctamente y aplicarlas a nuestras vidas y a las vidas a nuestro alrededor, para que la gloria sea tuya. Enséñanos a ver nuestros pecados para que veamos más claramente a Jesucristo nuestro Señor. Muéstranos nuestro pecado y muéstranos nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, queridas hermanas. Doy la bienvenida a Katy. ¿Cómo estás, querida Katy? Muy buenos días, profesora. Muy buenos días, grupo de hermanas en la fe. Bendecida en este momento, porque voy a aprender la palabra de Dios en compañía de ustedes. Amén, amén. Gracias, Katy. Vamos adelante entonces, hermanas. Estamos en lección 2, la ley de Dios. Vamos a ver Mateo 14 hoy día, pero también un montón de otras partes de la Biblia. Y vamos a empezar con el primer pasito. Queremos empezar describiendo las dos enseñanzas principales de la Biblia y el propósito de cada uno. Y eso es un punto bien importante en este curso, también sale en el proyecto final. Entonces, aquí en la pantalla tienen pregunta número 3 del proyecto final. Pueden sacar una foto o también pueden escribirlo. La pregunta es, ¿cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia? Esta parte debería ser fácil porque es el nombre de este curso, ¿cierto? Ley y Evangelio. Pero también queremos explicar el propósito de la ley y del Evangelio. Entonces, las dos enseñanzas principales de la Biblia, ley y Evangelio, la ley de Dios y el Evangelio de Dios. ¿Qué es la ley? Bueno, la ley es la voluntad de Dios para nosotros. Es lo que Él desea en su perfección. Nuestro santo Dios tiene una voluntad para nosotros y es la ley. Es como Él desea que nosotros vivimos en este mundo. La ley nos muestra nuestro pecado, porque cuando vemos la voluntad de Dios para nosotros, vemos también que es imposible cumplirlo, obedecer a Dios perfectamente. Podemos intentar, pero no lo podemos hacer perfectamente. Entonces, la ley nos sirve mucho para mostrarnos la voluntad de Dios y que nosotros somos pecadores. No podemos cumplir la voluntad de Dios. Por eso necesitamos el Evangelio y gracias a Dios tenemos el Evangelio. El Evangelio es lo que hizo Dios para nosotros. El Evangelio nos muestra nuestro Salvador. Por eso se llama buenas nuevas muchas veces, porque el mensaje de Cristo, la verdad, es buenas nuevas, es una buena noticia, porque nos dice que Dios, Jesús, obedeció la ley en nuestro lugar. Jesucristo obedeció toda la ley y lo aplicó a nosotros. Entonces, espero que ustedes puedan ver cómo van en conjunto la ley y el evangelio. También son las enseñanzas principales porque están en todas partes en la Biblia. Encontramos la ley en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento.
encontramos el Evangelio en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso son enseñanzas principales. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos los 10 mandamientos, ¿cierto? La ley de Dios. También en el Antiguo Testamento encontramos promesas sobre un Salvador que va a llegar y salvar al mundo. Entonces tenemos el Evangelio en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también leemos el Sermón del Monte de Jesucristo en Mateo 5 y 6 y ahí encontramos mucha de la voluntad de Dios para nosotros, la ley. También podemos ver la obra salvadora de Jesucristo en la cruz. Entonces tenemos ley y evangelio en las dos partes de la palabra de Dios. Fue hermoso, hermanas. Estaba leyendo un libro con mi hijo. Mi hijo tiene 6 años. Y estaba leyendo un libro de la Biblia y aparte de Sermón del Monte con mi hijo. Y él me miró y dijo, mamá, suena como los 10 mandamientos, ¿cierto? Y yo estaba bien orgullosa porque sí, hay algunas partes de la ley que sí podemos encontrar en Antiguo y Nuevo Testamento, la voluntad de Dios para nosotros. Gracias a las hermanas que están entrando. Muy buenos días, Rocío, Amparo, también a Leonor. Bienvenidas, hermanas. Estoy contenta que estén aquí con nosotros. Gracias, queridas. Bueno, entonces, las dos enseñanzas principales son ley y evangelio. Van juntos. La ley muestra que necesitamos un Salvador. El evangelio nos muestra que ya tenemos un Salvador. Entonces, ahora vamos a hacer un juego. Quiero la participación de ustedes, por favor. Pueden comentar en el chat y también pueden abrir su micrófono o levantar la mano si desean participar. Voy a mostrarles un pasaje, bueno, algunos pasajes de la Biblia y espero que ustedes me puedan comentar si es ley o evangelio. ¿Ya? Entonces, empezamos con la primera como ejemplo. De Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. ¿Es ley o es evangelio, hermanas? Katy en el chat, qué rápida eres. Ley. Margarita, ¿estás de acuerdo? Sí. Ley. Es la voluntad de Dios para nosotros, ¿cierto? Él desea que quedamos con nuestro esposo o esposa y no que cometamos adulterio. Muy bien. Muchas gracias. Muchos comentarios en el chat. Vamos adelante. Levítico 5:15. Cuando alguien cometa una falta y si proponérselo, peque en las cosas santas del Señor. De sus rebaños presentará al Señor un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado. El precio se estimará en monedas de plata, según el peso oficial del santuario. ¿Es ley o es evangelio, hermanas? Leonela, adelante. Ley ceremonial. Así es, ley ceremonial. ¿Por qué? La ley ceremonial, vamos a estudiar más, es la ley para los israelitas en cómo deberían adorar a Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, es ley, sí, y es ley ceremonial. Muy bien, muchas gracias, hermana. Vamos a los salmos. Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. ¿Es ley o es evangelio, hermanas? María Silva escribió evangelio. ¿Qué opinan los demás? Leonela, adelante. Evangelio. Evangelio, claro que sí, son buenas noticias, ¿cierto? Nos muestra nuestro Salvador. El Evangelio nos muestra al Salvador. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Al final envió Jesucristo para salvarnos, ¿cierto? Del pecado, de la muerte, del diablo. Entonces aquí es pleno Evangelio. María, adelante. María Sandino, perdón. ¿Ah? Ay, perdón, María Sandino, veo su micrófono abierto. No sé si desea compartir. Es que yo no le entiendo, ella llama al niño, no le entiendo al teléfono.
Ay, está bien, amiga, no te preocupes. Solo cuando veo los micrófonos abiertos, pienso que desean hacer una pregunta, duda o comentario nomás. Está bien. Vamos adelante. Salmo 1:1. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. ¿Ley o evangelio, amigas? Ay, mira, en el chat tenemos ley y evangelio, entonces ahora sí podemos conversar, no estamos de acuerdo. Entonces, invito a ustedes a levantar la mano o abrir el micrófono si desean compartir por qué piensan que es ley o por qué piensan que es evangelio. Veo la mano de Leonela. Adelante, querida. Yo creo que son las dos, ¿Ya? porque dice, al principio dice bienaventurados, pero después dice que los que no hacen y dice lo que no vamos a hacer. Entonces, yo creo que son las dos. Es ley y es evangelio. Ah, ya, pero voy a decir una pista. No puede ser los dos. No, no es los dos. Hay que elegir uno. Pero mira, mencionaste la palabra muy bien, bienaventurado. Ujú. A veces las palabras nos confunden porque suena lindo, ¿cierto? Ay, es una palabra linda, entonces debería ser evangelio. Pero recordamos, evangelio nos muestra al Salvador y la ley nos muestra el pecado. Entonces acá podemos ver al Salvador o acá podemos ver la voluntad de Dios para nosotros. Acá tiene el chat, está diciendo, es ley moral porque dicta normas de conductas. Ok. Entonces, sí, ahí podemos ver, está diciendo la voluntad de Dios para nosotros, está dictando normas de conductas, sí. Aquí dice, al hombre que no anda en la compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se siente a conversar con blasfemos. Entonces, aquí tenemos más la ley. Es la voluntad de Dios para nosotros. Aquí no podemos ver claramente el Salvador, es más la ley, su voluntad. ¿Preguntas, comentarios? Rocío, gracias. Sí, tiene relación con el sermón del monte Mateo 5, muy bien. Vamos adelante entonces. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ley o evangelio, hermanas. Leonor dijo evangelio, evangelio, evangelio. Estoy mirando al chat. Muy bien. Ahí el Salvador es clarísimo, ¿cierto? Jesucristo murió por nosotros. Está mostrándonos nuestro Salvador. Evangelio. Muy bien. Ya, otro complicado. Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es ley o es evangelio? De nuevo en el chat tenemos ley y evangelio. Entonces allí tenemos otra conversación. Ok, bien, gracias por la confianza, amigas. Ley moral, evangelio, ley. Bueno, recordamos, la ley nos muestra la voluntad de Dios para nosotros. El evangelio nos muestra nuestro Salvador. Aquí tenemos la palabra amarás, que se ve lindo, ¿cierto? Amarás. Entonces pensamos, es evangelio. Pero leemos el versículo completo. Dios está diciéndonos que su voluntad para nosotros es que amamos. Amamos a Él, amamos a nuestro prójimo. No, este versículo solo nos manda a hacer algo. Nos muestra es lo que Dios espera de nuestra vida. Entonces, aquí podemos ver más la ley, que es lindo. Mira, la ley puede ser lindo también, ¿cierto? La voluntad de Dios para nosotros. Y bueno, aparte de este versículo, podemos pensar en por qué amamos a otros, por qué Cristo nos amó primero. Claro, eso es el Evangelio. Pero mirando este versículo nomás, podemos ver la ley de Dios para nuestras vidas.
Muy bien. Entonces hemos terminado con el juego. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Preguntas, comentarios sobre ley y evangelio? Vamos adelante entonces. Deseamos aplicar primero la ley antes del evangelio. Van juntos. Son las dos enseñanzas principales de la Biblia, pero deseamos aplicar la ley primero. ¿Alguien sabe por qué? ¿Con qué intención queremos compartir la ley antes de compartir el evangelio? Veo algunos deditos dibujando en la grabación. Qué bien. Se nota que hay algunos niños allá escuchando también. Hermanos, algunos comentarios. Deseamos aplicar primero la ley antes del evangelio. ¿Por qué? ¿Con qué razón? María Silva, adelante. Bueno, profe, yo pienso que la ley va de la mano del evangelio, ¿verdad? Sin embargo, aquí nos pide que por qué aplicar primero la ley. Yo pienso que, bueno, ya la hemos pasado y lo sabemos, pues, que la ley ya sabemos que es una guía, un espejo, un freno, ¿verdad? Que le muestra al pecador las llaves para abrir la puerta del perdón, ¿verdad? O nos quedamos con el pecado sabiendo que con el perdón las puertas serán abiertas mediante pues el evangelio, pues. Esa es mi opinión ahí sobre en cuanto a la ley, pues, mi opinión. Sí, muy O bien. sea, y en conclusión, yo pienso, pues, que me encantó mucho. De verdad que siempre lo tengo en mi mente y cuando es de explicarlo en mi salón, se explica de que el profesor, el pastor Luis Acosta, cuando nos dio la instrucción, pues, la admisión de la entrada a la academia, él nos puso un ejemplo sobre la ley de Dios, y él nos dijo que en este caso el juez sería Dios, nosotros los discípulos y los acusados, pues, el crimen, la desobediencia, y el castigo, el infierno. ¿Y quién era el abogado? Jesucristo. Entonces, ahí está la conclusión de la ley. A mí me encantó esa explicación de él. Sí, a mí también. Muchas gracias por compartir. Leonor, adelante, amiga. Buenos días. Buenos días. Bueno, por lo que hemos aprendido, ¿sí? La ley debemos aplicarle a las personas a nosotros mismos, pero a las personas que no conocen de Cristo, debemos aplicarle la ley primero. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra el pecado que nosotros estamos cometiendo y muchas veces no nos damos cuenta, y es a través de la palabra de Dios, de la ley de Dios, que podemos ver esa vida pecaminosa que nosotros hemos llevado. Y luego le aplicamos el evangelio, porque el evangelio es el amor de Cristo, es esa reconciliación con nuestro Padre Celestial. Entonces, primero se muestra el pecado y después se le muestra el amor de Cristo. Amén. Jamás queremos aplicar la ley sin comentar que hay evangelio también, ¿cierto? Pero no vale el evangelio si no sabemos que necesitamos un Salvador. Muy bien, Leonor. Katy, adelante. Sí, profesora Liz, la ley viene a ser, bueno, como yo lo puedo percibir, ¿no? Viene a ser como nuestro ayo, nuestro tutor legal provisional hasta la llegada del Mesías, hasta ahí. Porque el Mesías, nuestro Maestro Jesucristo, es el que nos lleva hasta la presencia del mismo Padre por medio de su obra salvífica y justificativa, ¿ya? Entonces, la ley no es mala, es buena. Y Jesús mismo dijo que yo no vine a rogar la ley, porque muchos de los escribas, fariseos de la época, lo tildaban a él como blasfemo, como quebrador de la ley. Pues lo dijo, yo no vengo a rogar la ley, más bien la viene a ratificar, a cumplirla, ¿ya? Él la cumplió por medio de 2 puntos bien específicos: adorar a Dios con toda su mente, con todo el cuerpo, con toda el alma, y amar al prójimo. En esas dos, él cumplió toda la ley.
Entonces la ley es buena, es justa, santa, porque es el carácter de Dios y fue nuestro ayo, o es nuestro ayo, nuestro contendor, nuestro tutor legal hasta Jesús. Y ahí Jesucristo es la gracia, es la misericordia, la justificación y la santificación. Esa es mi opinión, profesora. Muy bien, gracias, Kathy. Ay, buenísimos comentarios, queridas hermanas. Estaba leyendo también el comentario de Rocío en el chat. Ella comentaba, la ignorancia entre la distinción entre ley y evangelio causa abuso. Así es, así es. Por eso en Academia Cristo dedicamos mucho tiempo a este tema. Algunos de ustedes ya lo han estudiado en legalismo, por ejemplo. Es súper importante que entendamos bien ley y evangelio y cómo aplicarlo, porque si lo hacemos mal, causamos un montón de daño. Entonces, lo que estoy escuchando acá es completamente correcto. Entonces, estoy bien contenta y gracias por la participación hoy día. Siempre queremos recordar qué es la ley de Dios, qué es el evangelio de Dios y cómo lo hacemos en nuestras vidas, cómo lo aplicamos en nuestra vida de una forma sanita y de una forma para compartir al Salvador con el mundo. Aquí tengo un ejemplo para explicar también este proceso. ¿Por qué tenemos ley? ¿Por qué deseamos aplicar ley primero y luego el evangelio? Bueno, pensamos en alguien que tiene cáncer, pero no lo sabe. Tiene cáncer sin saberlo. Si alguien tiene cáncer sin saberlo, no va a buscar un remedio. No lo necesita, ¿cierto? Hasta si escucha en la radio, encontramos un remedio para el cáncer. La persona va a pensar, "Ah, qué bien, qué buenísimo, pero yo no lo necesito. No tengo este problema. Estoy sano." Pero si el médico le muestra una radiografía de un tumor de cáncer en su cuerpo, ahora sí, esta persona va a reconocer su necesidad para el remedio y va a ser alegre buscar el remedio, ¿cierto? Y va a recibirlo. Y es un ejemplo de la ley, así es la ley. ¿Cuándo podemos entender por la ley que tenemos un cáncer, que tenemos un problema que es el pecado? Vamos a buscar remedio. No podemos sanar a nosotros mismos de cáncer, buscamos un remedio. Lo mismo con la ley. La ley nos muestra pecado, nos muestra que no podemos sanar a nosotros mismos. Allí vamos a la cruz pidiendo perdón, pidiendo ayuda de Dios. Y allí recibimos el perdón y la sanación espiritual de Jesucristo. Entonces, como alguien comentaba, la ley es buenísimo, la ley de Dios es santo, perfecto, tiene propósito. El propósito que tiene nuestras vidas es mostrarnos que necesitamos un Salvador y que tenemos un Salvador. Sin la ley, mucha gente va a pensar que andan bien y no van a tener la vida eterna con Cristo si no creen en Cristo. La ley es sumamente importante. Entonces, en Mateo 14, ustedes leyeron Mateo 14 como tarea para hoy día. En Mateo 14 vemos un ejemplo clarísimo de alguien aplicando la ley. Invito a ustedes a compartir qué pasó en la historia de Mateo 14 en tus propias palabras. ¿Quién aplicó la ley a otra persona? ¿Lo recuerdan? Mateo 14. Leonor, gracias, amiga. Adelante. Bueno, la historia nos cuenta cómo el tetrarca aplica la ley a Juan el Bautista. Juan predicaba el evangelio, pero a ellos los acusaba Herodes estaba viviendo una vida no lícita con Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Entonces, él le predicaba que debía abandonarla, que debía dejarla porque era la esposa de su hermano. Pero obviamente ellos no querían y Herodías le molestaba muchísimo la predicación de Juan el Bautista, pues porque le aplicaba la ley a ella. Y entonces, en un momento en que su hija estaba de cumpleaños, le hizo pedir la cabeza del Bautista a Herodes. Herodes se agradó del baile de Salomé y
le dijo que le daría lo que ella pidiera. Y ella, por petición de su madre, pidió la cabeza del Bautista. Entonces Herodes hizo decapitar a Juan el Bautista y traerle la cabeza para Herodías. Eso es lo que recuerdo. Gracias, Leonor. Muchas gracias. Sí, aquí tenemos la historia de Juan el Bautista aplicando la ley a Herodes, al rey Herodes. Y el rey Herodes estaba viviendo en pecado. Estaba viviendo como la esposa de su hermano, como la suya. Entonces, estaba viviendo contra la voluntad de Dios y lo que Dios desea en el matrimonio. Entonces, Juan el Bautista estaba claro con el rey. Dijo, no te es lícito tenerla. Aplicó la ley, la voluntad de Dios a Herodes. Y sabemos lo que pasó después, ¿cierto? Mataron a Juan con toda la historia que vino después. Pero también recordamos la importancia de la ley. Juan el Bautista estaba cuidando, intentando cuidar el corazón del rey Herodes. No tenía miedo. Estaba diciendo la verdad absoluta a él que estaba viviendo en pecado. Él aplicó la ley. Y la ley debía mostrar a Herodes su pecado como espejo. No lo hizo, tristemente, pero es un ejemplo de cómo aplicamos la ley. Si se hubiera arrepentido Herodes, Juan el Bautista le hubiera mostrado inmediatamente el evangelio, que tiene un Salvador, que por fe va a ser salvo. Pero Herodes no estaba arrepentido de su pecado. Entonces es un ejemplo como la ley nos muestra el pecado y que necesitamos un Salvador. Y si alguien no sabe que necesitan un Salvador, bueno, no tienen fe, no tienen fe. Por eso nosotros como Juan el Bautista queremos cuidar las almas que están a nuestro alrededor y aplicar la ley cuando tenemos oportunidad en amor cristiano. Bueno, vamos a ver más sobre este asunto, pero ya hemos terminado con la primera parte del curso, que también es pregunta número 3 en el proyecto final. ¿Cuáles son las dos enseñanzas? Y explique el propósito de cada uno de ellos, ley y evangelio. Muy bien. Vamos adelante y sé que algunos ya saben esta parte, entonces estoy contenta. Ahorita vamos a ver los 3 tipos de leyes de la Biblia. Hay 3 tipos de leyes de la Biblia y también hay propósitos de la ley. Aún más que mostrarnos nuestro pecado, hay otros propósitos que podemos encontrar. Entonces, yo sé que ya algunos de ustedes saben la respuesta. ¿Cuáles son los 3 tipos de leyes que encontramos en la Biblia? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? Leonor, ¿es la mano de antes o ahora? Perdón, no recuerdo. Es de antes. Creo que, perdón, sí era de antes, pero bueno, ya que Okay, me tocó la suerte, tenemos la ley ceremonial, ay Dios mío, se me acaba de perder mi tarea. Maestra, paso y gano. Tranquila, tranquila. Ay, bueno, tenemos la ley ceremonial, la ley civil, que era la que se aplicaba a cómo se manejaba el gobierno, el Estado como tal, ¿no? La ley ceremonial, que era prácticamente la que iba a los sacrificios y cómo adorar a Jehová, ¿sí? En cuanto a sacrificio, lo que se hacía en el tabernáculo, esas cosas. Y la ley moral, que nos habla de los 10 mandamientos que vienen estando vigentes para nuestra época, ¿sí? Ese es lo que yo conseguí en el video. Muy bien, hermana. También veo en el chat las respuestas de Margarita, María Silva, Leonela, María Luisa y Rocío. Muy bien, muchas gracias por la participación, amigas. Sí, encontramos como ramitos de la ley 3 tipos de leyes en la Biblia. La primera es la ley civil. La ley civil. Y esta ley civil decía a los israelitas
cómo manejar, gobernar su sociedad. Como nosotros hoy en día tenemos leyes civiles en nuestros países, ¿cierto? Entonces también Dios dio ley civil a su pueblo en el Antiguo Testamento. Un ejemplo está en Deuteronomio 17, cuando habla de leyes acerca de un rey. En ese capítulo hay leyes para un rey del pueblo de Israel. Ahora, la ley civil no aplica a nosotros hoy en día. Estaba aplicado al pueblo de Israel. Y vamos a aprender más por qué no se aplica a nosotros. Pero sí, en el Antiguo Testamento había la ley civil. También tenemos la ley ceremonial. De nuevo, ley dado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y es la ley que quería guiarles en cómo podrían adorar a Dios. Cómo deberían adorar su Dios. Y esta ley ceremonial era bien importante por muchas razones. Una es que protegió al pueblo de Israel. No eran impactados por las otras religiones, los paganos que estaban alrededor de ellos. La ley ceremonial les ayudó a mantenerse en la palabra de Dios. También era una sombra de lo que iba a venir. La ley ceremonial estaba mostrándoles el proceso de la salvación. Por ejemplo, tuvieron que hacer sacrificios por sus pecados. Y es una sombra del sacrificio máximo que hizo Jesucristo en la cruz por el pecado del mundo. Entonces, la ley ceremonial tenía muchos propósitos para el pueblo de Israel, pero tampoco, no está aplicado a nosotros hoy en día. Nosotros no tenemos que hacer sacrificios, ¿cierto? Y vamos a explicar más por qué no se aplica a nosotros, pero en el momento podemos entender que la ley civil y la ley ceremonial eran leyes para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y al final tenemos la ley moral. La ley moral, eso es la ley que sí aplica a todos los creyentes de todos los tiempos. Es la voluntad de Dios para nosotros. Y podemos encontrar evidencia de la ley moral, por ejemplo, en los 10 mandamientos y también en el Sermón del Monte. No robarás, no matarás. No es decir que eso fue una ley solamente para el pueblo de Israel, ¿cierto? No, jamás. Dios desea que nosotros no tomamos la vida de otra persona. Es una ley que aplica a todos los tiempos. Es la ley moral. Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos de la ley que están en la palabra de Dios. Si ustedes desean estudiar más sobre estas leyes, en el curso Legalismo hay mucha más información sobre estos 3 tipos de leyes. Pero en este curso ahorita queremos saber nomás que habían leyes en la palabra de Dios, algunos que se aplicaban al pueblo de Israel y algunos que sí son la voluntad para nosotros también. María Silva, gracias. Sí, olvidé mencionarlo. En la ley ceremonia hay leyes sobre la comida, hay leyes sobre los sacrificios, hay leyes sobre la ofrenda. Hay una gran variedad de leyes en la ley ceremonia. Leyes de lavamiento también. Muy bien. Entonces, ahora vamos a llegar a un otro punto bien importante en este curso. Sabemos que hay 3 leyes tipos de leyes, perdón, que podemos encontrar en la Biblia. Sabemos que la ley es importante. Sabemos que la ley nos muestra nuestro Señor. Pero también hay algunos otros usos de la ley que son importantes. Y ahora estamos hablando de la ley moral, ¿cierto? La ley que aplica a cada uno de nosotros, la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, vamos a ver los 3 usos principales de la ley. La primera ya sabemos. La primera es el espejo, que la ley nos muestra el pecado. Como un espejo, cuando veo la voluntad de Dios y veo a mi vida, sé que no soy perfecta. Entonces, un propósito de la ley es espejo. Romanos 3:20. Nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige,
pues la ley sirve para reconocer el pecado. Clarísimo, ¿cierto? La ley sirve para reconocer el pecado. Eso es el propósito principal. También la ley sirve como freno para nosotros. No solamente nos muestra el pecado, también sabemos si no cumplimos la ley, si no obedecemos la ley, hay consecuencias. Como en el mundo hoy en día, ¿cierto? Nuestro gobierno hace lo mismo. Si vas conduciendo a una velocidad superior a lo que está permitido, bueno, y de repente ves una policía o un tránsito más adelante, ¿qué haces? Vas a reducir la velocidad, ¿cierto? Vas a frenar. ¿Por qué? Porque no deseas ser castigado, no quieres una multa, ¿cierto? Y es lo mismo con la ley en la Biblia. Sabemos que si no cumplimos la ley hay castigo eterno para nosotros. Bueno, no para los cristianos, pero sabemos que hay consecuencias para si no cumplimos la ley. Entonces, el freno nos ayuda a parar y no hacerlo por miedo de las consecuencias del castigo. Muchas veces la ley de Dios sirve como freno para los que aún no entienden que tienen un Salvador. Tienen miedo de pecado, o de castigo, perdón. Nosotros cristianos pensamos en la ley de una forma distinta. Pensamos en la ley como una guía para nosotros, porque sabemos que Cristo ha obedecido la ley en nuestro lugar. Sabemos que Él sufrió el castigo que merecemos. Entonces, no tenemos miedo si no cumplimos la ley, porque sabemos que Dios nos salvó. Pero ahora la ley sirve como guía. La ley nos muestra el corazón de Dios, nos muestra su voluntad para nosotros. Nuestro Creador ha compartido con nosotros por la ley cómo podemos vivir en una forma que va a ser agradecida a Él. Entonces, nosotros como cristianos pensamos en la ley como, wow, es un ejemplo de Dios, de lo que Él desea. Y yo no voy a cumplirlo porque tengo miedo. No, jamás. Voy a cumplirlo o intentar cumplirlo. ¿Por qué? Porque quiero. Porque Cristo me salvó. Y quiero vivir según su voluntad. Porque yo sé que Él sabe mucho más que yo lo que necesito en mi vida. Entonces, la ley me guía en cómo amar a Dios, en cómo amar al prójimo. Sirve como guía para nosotros. Entonces, queridas hermanas, aquí tenemos propósitos de la ley. Lo principal, espejo, nos muestra al Salvador, que necesitamos un Salvador. Un freno, por amenazas de castigo para frenar nuestros impulsos malos. Y también como guía para los cristianos, guía para mostrarnos cómo Dios desea que nosotros vivimos. Preguntas, comentarios, dudas, ahora es el momento, adelante. Leonela, adelante, amiga. Hay una parte que dice, que usted dice ajá, para los cristianos no va esa ley que aplica, pero Pablo hace una connotación donde dice que todo nos es permitido, pero que no todo nos edifica. Así es. Entonces, mi pregunta sería, nosotros como cristianos, porque Cristo, somos cristianos, Cristo ya nos redimió del pecado, podemos hacer como quisiéramos, ¿no, verdad? Porque ahí Pablo no lo recuerda. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Y ahí estamos entrando al tema de la libertad cristiana. Es decir, que nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, el amor merecido de Dios. Entonces, ahora cada uno de nosotros, por el Espíritu Santo, haciéndonos como nuevas creaciones, podemos caminar en la luz de Cristo, podemos obedecer de muchas formas la ley de Dios. También cada uno de nosotros tenemos tentaciones distintas. Entonces, por eso, dependiente de tu corazón, de tu contexto, a veces tenemos que cuidarnos de algunas maneras.
para cuidar también cómo actuamos como cristianos. Pero no es decir que yo, a ver, estoy pensando en un ejemplo. Dios desea que cuidamos nuestros cuerpos, ¿cierto? Entonces, yo sé, un ejemplo bien básico. Yo sé que quizás la bebida, la Coca-Cola, Pepsi, Sprite, tiene mucho azúcar y si lo tomo cada día sin tomar nada más, me está haciendo daño a mi cuerpo, ¿cierto? Ok. Yo en mi libertad cristiana puedo pensar, voy a frenar, no voy a tomar la bebida de esta forma porque me está haciendo daño. Pero jamás puedo decir, los cristianos no deberían tomar Coca-Cola. Porque no es lo que Cristo dijo. Estoy actuando en mi libertad cristiana. Y es lo mismo con las otras cosas también. Con las leyes de Dios queremos obedecerlo, pero también hay muchas cosas que no son claro en la palabra de Dios, no son leyes morales dados a nosotros, como no debes tomar Coca-Cola, por ejemplo. Y nosotros podemos para nosotros mismos pensar en las mejores acciones para cuidar nuestro cuerpo sin obligar a otros, porque eso sería vivir bajo la ley de nuevo. ¿Ayuda un poquito, amiga? Sí, Ok. claro. Gracias a usted, buena pregunta. ¿Alguien más? Hay muchas manos, qué bien. Yadira, adelante. Yadira, hay que abrir su micrófono, amiga. Ahí sí. Buenos días, profesora, ¿verdad? Buenos días a todos mis hermanas también, Cristo Jesús. Profesora, yo quería saber en cuanto a las leyes ceremonial. Ya. Óigame, todas estas leyes son dadas por Dios, ¿verdad? Sí. Y yo quería saber acerca más de esa ley ceremonial. Muy bien. Dice, según el video, dice que son una sombra de las cosas que vendrían en la realidad. Sin embargo, se encuentran en Cristo. Quisiera que me explicara esa ley. Claro que sí. Yadira, es el siguiente punto en esta lección. Entonces, no voy a contestar ahorita. Vamos a estudiarlo luego, ahora, hoy día. Y si tienen más Ah, preguntas, te invito a hacerlas. Pero vamos a cumplir este punto, este asunto. ¿Está bien? sí, también, profesora, eso, como dice que el sacrificio máximo cuando Jesús se ofreció a sí mismo Yes. por el pecado. Y Yes. sale allí que dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan Bautista. Así es. Ahora que Jesús vino y cumplió todas estas leyes, ya no tenemos que seguirlas. Sí, vamos a estudiar este asunto ahorita, pero la ley Ah, moral es la voluntad de Dios para nosotros, como no matarás. No voy a decir que sí, Jesucristo cumplió la ley, entonces yo puedo matar a sí. personas y no tener castigo, ¿cierto? No, Dios todavía desea, su voluntad todavía existe para nosotros, pero no vivo bajo la condenación de la ley. La ley sirve como guía para mí, como espejo de mi pecado y como guía para Mm, mí. Pero no es decir que ya no, ahora puedo vivir como deseo. No, ¿cierto? Algunos aspectos de la ley moral sí todavía aplica a nosotros porque queremos sí, seguir la voluntad de Dios en amor, no por obligación, en amor. bueno, gracias, profe. Gracias. Vamos a conversar más de su pregunta. Entonces, en un poquito espero contestar todo. Muy bien. Leonor, y luego vamos adelante en la lección. Adelante, Leonor. Profesora, vea, yo en este último tiempo, pues me he dado cuenta que soy más legalista de lo que pensaba, ¿no? Mm, Y
quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Tomando en cuenta lo que la muchacha, la hermana Leonela habló ahorita acerca de la libertad, ¿no? Del cristiano. Ujú. Hace poco en la iglesia en la que yo me congrego, se propuso hacer una rifa para conseguir dinero, pues, para ciertas actividades. Yo, pues, yo me opuse, yo dije que yo rifa no iba a vender porque dentro de los parámetros que yo tengo en mi cabeza, de los parámetros cristianos, pues pensé que eso no debería ser permitido para nosotros. Aquí en el pueblo donde yo vivo se practica muchísimo la rifa, digamos, en el mundo. Entonces, no sé, yo lo vi como una manera de seguir metiendo el mundo dentro de la iglesia como tal, ¿no? Y yo dije, pues a mí me parece que eso no es, no debería ser porque prácticamente le estamos quitando el dinero a mucha gente para que una sola sea la beneficiada. ¿No? Y eso se ha hablado en otras oportunidades. Entonces, después que yo hice eso, yo llegué a mi casa y yo me puse a pensar, ¿no? ¿Será que estoy cayendo en legalismo? ¿Será que...? Y me gustaría pues que usted, porque yo pregunté y no me dieron respuesta, entonces quiero que usted me aclare ahí. Ay, gracias, Leonor. Y mira, este tipo de conversación que estás teniendo en tu cabeza de debería o no, es legalismo o no, es evidencia del Espíritu Santo obrando en tu corazón. Entonces, ese tipo de preguntas, de conversaciones son buenísimos y buscar consejería de otros cristianos también es evidencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él está haciendo que estás pensando de tu motivación. Y sabemos que Dios desea que damos las ofrendas como está en nuestro corazón, no por obligación, pero como deseamos dar en agradecimiento a Él. Entonces, una rifa en sí misma no es malo. Podemos tener rifas si deseamos. Tenerlo en la iglesia, no sé, es un asunto de qué sería mejor para el pueblo de esta iglesia. Pero una rifa que está dado como obligación o con presión, como, ay, esta hermana no lo hizo, ok, esa. No, ahí sí estamos cayendo en legalismo, cayendo en que hay que cumplir la ley para tener favor con Dios. Entonces, es súper importante pensar en la motivación de lo que estamos haciendo. Colectar dinero para una familia puede ser saludable. Colectar dinero obligatorio para una familia es legalismo, porque estamos diciendo que tienes que dar y Dios no nos ha dado esta ley en la ley moral que aplica a nosotros hoy en día. Entonces, si yo estuviera en esta situación de la rifa, yo llegaría a mi casa, hablaría con mi esposo, ya tenemos nuestra ofrenda, ¿queremos darlo a esta rifa o queremos dar nuestra ofrenda a otra cosa? Y nosotros en la libertad cristiana podemos decidir cómo queremos dar, ¿cierto? Y si queremos dar a la rifa con motivaciones buenas, bien. Si queremos dar a la rifa porque sentimos que vamos a ser castigados, no está bien. ¿Está bien, Leonor? ¿O no? No del todo, ¿sí? Sí, es hasta cierto punto, porque precisamente caemos en algo que mi esposo es inconverso y mi Ya. esposo le gusta hacer paz en el mundo. Entonces yo a él no lo acompaño en esas cosas porque me parece que no está de acuerdo a lo que Dios manda. Entonces, por eso mismo, si yo a mi esposo, que no es cristiano, no lo acompaño en esas cosas, ¿cómo voy a acompañar a la iglesia? Eso es lo que yo veo. Entonces, pues ahí más me siento como que no sé dónde estoy parada, ¿sí? O sea, Sí, yo sé dónde estoy parada, yo no lo voy a hacer. De hecho, la rifa no se hizo porque yo me opuse con mis argumentos. Entonces, en el caso mío, yo pienso que yo tengo que, a mi esposo, por ejemplo, yo tengo que darle testimonio si él, yo no lo acompaño a él en las rifas, entonces, ¿cómo voy a traer rifas de la iglesia a la casa o a llevársela a otras personas si a él digamos, no se lo critico, pero no lo apoyo, ¿me entiendes? claro Y que bueno, es un sí. Y ahí estás actuando en la libertad cristiana, ¿cierto? Podemos servir por una rifa, quizás. Podemos servir con nuestras propias manos y tiempo también. Entonces, Dios nos ha dado un montón de oportunidades para servirle, no nos ha obligado. Y vamos a verlo. Ahorita vamos a avanzar y ver el asunto de la ley moral y otras leyes. Y ahí quizás vamos a tener más luz sobre este asunto. Pero podemos seguir conversándolo después.
Pero la verdad, muchas gracias, porque una gran parte de este curso estamos conversando de cómo aplicamos el Evangelio a nuestras vidas. Y lo que comentaste, Leonor, es una aplicación hoy en día. Entonces, muchas gracias. Y gracias por los comentarios en el chat. Ay, perdón, María Silva, quiero avanzar. ¿Quieres comentar algo o tienes otra pregunta, querida María Sandino? Sí, con respecto a lo que dice la hermana de las rifas, yo estoy en cierto modo de acuerdo con ella, porque depende del ministerio, porque se da el diezmo, se da ofrenda y cuando hay que hacer voto se hace voto. Claro que es voluntario. Entonces eso de la rifa sale sobrando. Sí, En lo personal a mí gracias. no me gustaría salir con una rifa. Ya, gracias, querida. Sí, yo creo, como en nuestra libertad cristiana, no vamos a juzgar si alguien hace una rifa o no, pero sí queremos tener mucho cuidado, ¿cierto? Y si es obligatorio, ahí sí, es una conversación importante tener que, no vivimos bajo la ley, no más. Ya, bueno, muchas gracias, queridas. Vamos adelante. No quiero parar esta discusión, pero creo que la siguiente parte de nuestra lección nos va a ayudar. Entonces, ya tenemos estudiado la parte de los propósitos de la ley, ¿cierto? Nos sirve como espejo, nos sirve como freno y nos sirve como guía. La ley es un regalo precioso de Dios. No tenemos que tener miedo de la ley. En Cristo, la ley puede servir como una luz para nosotros. Y también es hermoso conversar, por ejemplo, con mi hijo. Es hermoso conversar con él, por ejemplo, sobre los 10 mandamientos, pero decir, amor, puedes cumplir tú la ley de los 10 mandamientos perfectamente? No, mamá. Claro, yo tampoco, amor, no, tampoco. Entonces, cuando estudiamos el primer mandamiento nomás en casa, estamos diciendo que Dios nos ama tanto, tanto, que nos ha dado un guía para nosotros. Queremos estudiarlo y seguirlo porque nuestro Dios es tan amoroso como papá y Él está dándonos su enseñanza de cómo podemos vivir. Entonces, de esta forma estamos tratando la ley como, un regalo y no un castigo. Entonces, amigas, vamos a la última parte de la lección para hoy día, que es explicar por qué ya no se apliquen las leyes civiles y ceremoniales a nosotros. Entonces, vamos a hacer el proceso que, bueno, en la primera lección conversamos mucho del contexto de la palabra de Dios, que dejamos que la Biblia interpreta a sí misma. Entonces, queremos aplicar la misma idea a este asunto, a las leyes. Cuando estudiamos la palabra de Dios, queremos ver el contexto. Queremos pensar quién está hablando, a quiénes habla, cuándo está hablando. Queremos hacer preguntas, queremos pensar, este punto está en otras partes de la palabra de Dios. Y ahí podemos llegar a la aplicación correcta. Si tengo una Biblia de todo el Antiguo Testamento, pero no la Nueva Testamento, puedo leer la ley de Dios en el Antiguo Testamento, las leyes civiles y ceremoniales, y voy a pensar que sí aplica a mí misma. Yo tengo que hacer los ceremoniales de cómo lavar mi cuerpo, tengo que hacer los sacrificios, voy a pensar que tengo que cumplir la ley del Antiguo Testamento yo. Pero cuando leo el Nuevo Testamento, ahí también puedo ver de Dios mismo si la ley civil y la ley ceremonial aplica a mí misma. Entonces, aprendemos de la palabra de Dios. Entonces, aquí está la pregunta. También es una pregunta en tu proyecto final. ¿Por qué ya no se aplican las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento a nosotros? Bueno, hay muchas partes del Nuevo Testamento que nos ayudan, pero lo más claro está en Colosenses 2. Sabemos que las leyes civiles y las leyes ceremoniales no aplican a nosotros hoy en día porque Dios mismo nos ha dicho. Jesús es el cumplimiento de las leyes civiles
y de las leyes ceremoniales. Jesucristo cumplió estas leyes. Entonces nosotros no tenemos que hacerlo. Colosenses 2, 16 a 17 dice, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Pablo aquí está hablando sobre las leyes ceremoniales, de lo que comen y beben en relación con días de fiesta, días de reposo. Tenían el propósito de sombra, de prefigurar de Cristo. Entonces, ya Cristo vino, ya realizó su obra salvadora y ahorita estas leyes no son vigentes para nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿recordamos qué pasó con el velo que estaba en el tabernáculo, en el templo? Se rotó, ¿cierto? Dios es el cumplimiento de la ley ceremonial y la ley civil. Entonces, aquí podemos ver en el Nuevo Testamento que con la llegada de Jesucristo, con su sacrificio, Él murió una vez por los pecados del mundo. No es necesario hacer más sacrificios. Ya lo hizo Cristo. Entonces, ya no es necesario tener un sumo sacerdote porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces, allá podemos ver por la palabra misma cuáles leyes aplican a nosotros y cuáles no. Cuando leemos el Nuevo Testamento, sí podemos ver que la ley moral sí todavía es la voluntad de Dios para nosotros. En el Sermón del Monte, por ejemplo, en otras partes de las enseñanzas de Jesucristo, podemos ver que sí, todavía quiere que no matamos, que no robamos, que amamos a Dios primero, que amamos a nuestro prójimo, ¿cierto? Ok, podemos ver que continúa en el Nuevo Testamento el deseo de hacer de obedecer estas leyes en amor y no en obligación. Pero no podemos ver en el Nuevo Testamento el seguimiento de las leyes civiles y las leyes ceremoniales. Preguntas, comentarios, dudas sobre la pregunta ¿por qué las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento ya no aplican a nosotros? Bien, amigas. Si quieren conversar más de este asunto, podemos. También en otros cursos de Academia Cristo lo estudiamos con más profundidad. Entonces, pensamos en la ley de Dios. ¿Se aplica a nosotros hoy en día? ¿Se aplica la ley de Dios a nosotros? Podemos contestar, sí, la ley moral sí aplica a nosotros. Claro que sí, es la voluntad de Dios. Entonces, recordamos, la ley moral sirve como espejo, sirve como freno, sirve como guía para nosotros. Entonces, la ley moral sí es una oportunidad para nosotros mostrar a Cristo nuestro agradecimiento, nuestro amor. Pero no aplica a nosotros como obligación. No vivimos bajo la ley como obligación. Tenemos ya relación con Dios por Jesucristo, no por nuestras obras. Entonces, cuando pensamos de la ley de Dios y nosotros recordamos que sin Cristo, sin el Evangelio, la ley de Dios nos condena, ¿cierto? Dios demanda la perfección y no somos perfectos. Pero para salvarnos, Jesucristo obedeció la ley perfectamente en nuestro lugar. Lo hizo. Entonces, la salvación de Jesucristo no existe solamente en la cruz. Existe también en toda su vida. Vivió una vida perfecta en esta tierra. Cumplió perfectamente las leyes para nosotros. Y en su muerte sufrió el castigo de nuestros pecados, no de sus pecados. No tenía pecado él. Sufrió el castigo de nuestros pecados. Entonces,
Cristo, su obra salvadora, es que pagó el precio para nosotros, pero también vivió la vida perfecta para nosotros. Entonces, cuando nosotros hoy en día tenemos la tentación de pensar que tenemos que hacer algo para estar bien ante de Dios, olvidamos que Cristo ya lo hizo con su vida perfecta. Ya cumplió, ya obedeció la ley para nosotros. Cumplió la ley civil ceremonial, ya no aplica a nosotros, y obedeció la ley moral en nuestro lugar. Un versículo que demuestra la obra salvadora de Cristo en su obediencia está en Gálatas 4. Cuando se cumplió señalado, cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que están sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Jesús fue nuestro sustituto. En su vida, en su muerte, obedeció la ley en nuestro lugar. Entonces podemos decir como en Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Al final tenemos el versículo que nos muestra la aplicación de la vida perfecta de Jesús en nosotros. También lo compartí en el WhatsApp, en nuestro chat. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Está hablando de Adán. Por su desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno solo, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Tenemos el expediente, podemos decir, el expediente perfecto de Jesús. Y su expediente perfecto es nuestro expediente perfecto. Este hecho es una parte clave de nuestra salvación. Jesús nos salvó, su vida perfecta está atribuida a nosotros. Su muerte en la cruz pagó el precio de pecado. En su resurrección declaró la victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. Entonces, ahí podemos ver un aspecto bien importante de la salvación, la obediencia de Dios. Aunque no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Muchas cosas aquí. Voy a pausar. Algunas preguntas o comentarios sobre la obra salvadora de Dios en su obediencia, como él cumplió la ley para nosotros. Katy, gracias por el comentario en el chat. Consumado es, dijo Jesús. Amén. Consumado es. Es el cumplimiento. Amén. ¿Alguien más? Bueno, podemos decir que la ley de Dios nos hace fijar nuestros ojos en Jesús, quien obedeció la ley para nosotros. En Cristo no vivimos bajo la ley, porque su vida de obediencia es para nosotros. Y ahora no obedecemos la ley moral porque tenemos que hacerlo, no, sino porque queremos. Queremos seguir la voluntad de Dios para nosotros, en gratitud y en amor. Muy bien. Bueno, una cosita más, porque a veces personas piensan que tenemos que obedecer la ley porque trae bendición a nuestras vidas. Entonces, quería conversar un poquito de este punto. ¿La obediencia trae bendición? Bueno, a veces sí, a veces hay una bendición porque hay consecuencias a nuestras acciones. Entonces, por ejemplo, si sometemos a nuestras autoridades, muchas veces no será mejor, ¿cierto? Si no estamos teniendo relaciones con otras personas afuera de nuestro matrimonio, muchas veces vamos a tener una buena relación con nuestro esposo.
Entonces, en un sentido, sí, hay bendiciones que vienen de nuestras acciones, pero también muchas veces no. Muchas veces obedecemos y no hay bendición. De hecho, Dios o Jesús dijo, en este mundo vamos a tener problemas. Entonces, no obedecemos para recibir algo. Obedecemos en amor. No obedecemos para ganar algo de Dios. No, sabemos que Dios nos va a dar lo que Él desea en su santa voluntad. Obedecemos porque queremos. A veces trae bendiciones y a veces no. Sabemos que seguir a Jesús nos traerá una cruz, dificultades, sufrimiento a veces en este mundo. Y tampoco la obediencia me hace ganar una relación con Dios, una relación mejor con Dios. No, ya tenemos relación con Dios gracias a Cristo. Si tratamos de lograr tener una buena relación con Dios por nuestra propia obediencia, estamos perdidos, ¿cierto? No, Jesucristo obedeció la ley en nuestro lugar. Ya tenemos relación con Dios, ya podemos acercarnos al trono de Dios con toda la confianza. Entonces, obedecemos en amor y obedecemos en agradecimiento y confiamos que ya somos hijas de Dios, ya tenemos la salvación de Jesucristo por la fe. La obediencia no me da mejor relación con Dios, no. Es una oportunidad de obedecer, de honrar a Dios, pero no obrar bendición, para recibir bendición. No, Dios ya nos ha dado máxima bendición en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, la obediencia entonces al final recordamos, es la obediencia de Jesús que me trae bendición. ¿Por qué? La obediencia de Jesús me da una relación perfecta con Dios, me da un récord perfecto de obediencia, gracias a Jesucristo, y me da deseo de agradecerle y obedecerle. Entonces, cada vez cuando pensamos en nuestra obediencia, mejor fijar nuestros ojos arriba y pensar primero en la obediencia de Jesucristo nuestro Señor. Perdón, quería comentar eso nomás porque siempre puede ser una confusión con bendiciones y la obediencia. Bueno, si tienen preguntas, comentarios, les invito a quedar conmigo después, pero ya hemos pasado la hora, entonces voy a terminar esta lección, pero también voy a quedarme acá si desean conversar más. Puntos principales de hoy día. Ley y evangelio son las dos enseñanzas principales de la Biblia. La ley tiene el propósito principal como espejo, pero también como freno y guía. Las leyes civiles y ceremoniales ya no aplican a nosotros. Jesucristo obedeció la ley en nuestro lugar, nos salvó. También he compartido con ustedes 3 preguntas del proyecto final que están en esta lección. ¿Cuáles son las 2 enseñanzas principales de la Biblia? ¿Cuáles son los 3 usos de la ley? Allí estamos hablando de freno, de espejo, de guía. Y también por qué ya no se apliquen las leyes civiles y ceremoniales a nosotros. Entonces, ustedes ya pueden estar trabajando en el proyecto final si desean. Espero entonces que pueden salir de esta lección disfrutando la libertad que tienen en Cristo. En la imagen pueden ver Cristo en su vida perfecta, llevando la cruz, ¿cierto? Podemos verlo en la imagen. Está con ropa blanca, obedeció la ley en toda su vida. Mira al hombre que está en el centro, con manchas de pecado, ¿cierto? Por amor, por gracia, Jesucristo nos ha dado su perfección. Por fe en Él, podemos estar enfrente de Dios perfectos, porque llevamos la perfección de Cristo. Y por eso damos gracias a Dios y por eso queremos seguir la voluntad de Dios, porque nos ha dado todo. Bueno, amigas, nos vemos entonces a martes.
Voy a compartir la tarea con ustedes. Sería un video, también preguntas. Les invito a leer Éxodo 19 y Éxodo 20. Tiene todo el fin de semana para hacer la tarea. Voy a terminar como siempre con la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Haga, Señor, resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz, queridas hermanas. Amén. Amén. Que tengan un lindo día en el Señor. Igualmente, profesora, bendiciones, buen provecho. Saludos a todas las hermanas. Amén. Gracias. Hasta la Chao. próxima.